por unirse las jornadas de hoy. Vamos a dar inicio y Manuel va a tener el privilegio de iniciar las sesiones. Y este, por favor, Manuel, es tu turno. Gracias. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias, amigos. Gracias por estar con nosotros. En nombre de la Sociedad del Cerebro Neonatal, la Newborn Brain Society, y el Grupo de Trabajo de Latinoamérica, les queremos dar la bienvenida a nuestras sesiones mensuales. La sociedad, la Newborn Brain Society, es una sociedad diseñada para poder trabajar juntos en optimizar el trabajo del cerebro neonatal. Y queremos trabajar activamente con Latinoamérica. La que sigue. El día de hoy tenemos un panel de lujo. Yo voy a estar nada más ayudando con la moderación, pero nuestra coordinadora principal es Alexandra Santana Almanza. ¿Sigue? Vamos a hablar un poquito antes de comenzar con cuáles son nuestros bosquejos iniciales. Vamos a hacer presentación de los ponentes, vamos a hablar acerca de las consideraciones generales durante la sesión, vamos a hacer un cuestionario o un pretest inicial, vamos a presentar a cada uno de los panelistas, vamos a iniciar y luego vamos a hacer un resumen de los puntos claves del aprendizaje, una sesión de preguntas y respuestas abiertas para toda la audiencia y vamos a avisar acerca de nuestros siguientes seminarios. ¿Qué sigue? Como consideraciones generales, nuestro objetivo es poder correr esa presentación de la forma más apropiada posible y queremos solicitarles que mantengan su micrófono en silencio durante la presentación. Al final y posterior a todo esto, se les va a enviar todo el video de la presentación, así que no les pedimos que no tomen fotos, videos o capturas de pantalla, todo les va a llegar posteriormente. Y vamos a abrir al final el foro para poder hacer preguntas, así que por favor levanten su mano, queremos que sea lo más interactivo posible, ese es nuestro objetivo principal. Y si nos pueden ayudar diciéndonos de dónde vienen, de qué ciudad están, pues nos encantaría conocerles más. La que sigue. Bueno, sin más preámbulo, el día de hoy nos toca hablar acerca de crisis neonatales y Alexandra va a hacernos la presentación de los ponentes y luego me parece que vamos a hacer nuestro pretest. Alexandra. Super, muchas gracias a todos, gracias por estar aquí, gracias por incluirme en este proyecto. Siento súper honrada de estar aquí. Y tenemos un grupo espectacular de muchos miembros de Puerto Rico. Empiezo por presentarles a la doctora Noeli Rodríguez Marrero, que va a ser la persona que va a estar presentando los casos y la discusión. La doctora Rodríguez Marrero es residente de neuropediatría en Puerto Rico, está en su segundo año de neuropediatría y tiene interés en hacer una subespecialidad en epilepsia. La doctora Yanis Rodríguez es neuropediatra especialista en epilepsia en Puerto Rico. Ella estudió en la Universidad Central del Caribe para la Escuela de Medicina. Luego completó su entrenamiento como neuropediatra en el recinto de ciencias médicas en Puerto Rico. Hizo su especialidad en epilepsia en la Universidad de Northwestern en Chicago en Lurie Children's Hospital. Y luego regresó a Puerto Rico a ser el primer centro de cuidado para dieta ketogénica para los pacientes con epilepsia en Puerto Rico. Y sus intereses son la epilepsia genética, la utilización temprana de la dieta ketogénica y el manejo de espasmos y convulsiones neonatales. También tenemos a la doctora Saihara Reyes Pou, que hizo su bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en Calley y estudió medicina en la Universidad Central del Caribe en Puerto Rico y se entrenó como pediatra y neonatóloga en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de centros de ciencias médicas y ahora mismo es la directora del programa neonatal y perinatal en Puerto Rico en el recinto de ciencias médicas. La doctora Yanis Rodríguez y la doctora Saheira Reyes van a ser nuestras panelistas y también tenemos como invitado especial al doctor Ángel Hernández, que actualmente es el jefe del Departamento de Neurología y el jefe de la División de Epilepsia y el director médico del Programa Internacional de Johns Hopkins All Children's Hospital en St. Petersburg, en Florida. El doctor Hernández también es profesor catedrático de Pediatría y Neurología de Johns Hopkins School of Medicine. El doctor Hernández estudia Escuela de Medicina en Ponce Health Science University en Ponce, Puerto Rico. Y el doctor Hernández completó su especialidad de pediatría en Michigan State University, donde hizo su especialización en neurología pediátrica, neurofisiología clínica y epilepsia en el University of Pittsburgh Medical Center y Children's Hospital of Pittsburgh. El doctor Hernández está certificado por el ABPN en neurología pediátrica, neurofisiología y epilepsia. Y el doctor Hernández fue elegido por la Liga Internacional de Epilepsia como profesor visitante de epileptología para Latinoamérica. Y él ha visitado muchos países en el centro
y sur de América, educando a neurólogos, neurólogos pediatras, neurocirujanos en el diagnóstico y tratamiento de epilepsia y la epilepsia intractable y cómo mejorar la calidad de vida de niños y adultos con epilepsia. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Les vamos a hacer una serie de preguntas, pero por favor todos están bienvenidos a hacerle preguntas también ellos que nos pueden dar la perspectiva de Puerto Rico, Estados Unidos y diferentes partes de Latinoamérica. Ahora quizás podemos pasar al pretest. Sí, perfecto. Vamos. Bueno, como saben ustedes, siempre vamos a iniciar las preguntas. Vamos a hacer el pretest. Y tenemos que hacer el launch. Y ahora supongo que lo están viendo. Entonces, ¿verdadero o falso? El neonato tiene menor riesgo de crisis debido a mayor cantidad de neuronas inhibitorias, GABA. ¿Es verdadero o es falso? Bueno, tenemos ya un 70% de las respuestas hechas, así que vamos a terminar y vamos a... Muy bien. Y seguimos a la siguiente. Vamos a ir a nuestra pregunta número 2. ¿Y cuál es la etiología más común de las crisis neonatales? Infarto cerebral isquémico, hemorragia cerebral, encefalopatía hipóxico-isquémica, infección. Muy bien, vamos a unos segunditos para que vean. La gran mayoría pensó que era el hipóxico-isquémica. No quiere decir si está bien o está mal, veremos. Vamos a la pregunta número 3. Y en un neonato con sospecha de crisis dentro del primer día de vida, luego de la estabilización cardiorrespiratoria, ¿cuál es el próximo paso diagnóstico? Resonancia, neuromonitoreo, punción lumbar, angiografía por resonancia magnética de cuello y cabeza. Bueno, creo que estamos. Vamos a compartir los resultados. La mayoría ha pensado en neuromonitoreo. Vamos a la pregunta número 4. Y ahí está. ¿Qué pasa acá? Stop sharing y launch. Muy bien. La clasificación actual de la Liga Internacional de Epilepsia clasifica las crisis neonatales como generalizadas versus focales, con versus sin conciencia retenida, a base de la etiología, o clínica versus electrográfica. Bueno, vamos a terminar el poll y vamos a compartir, así la gente ve que se ha contestado y vamos a pasar a la siguiente. Número 5. Y ahí va. Según las guías de la International League Against Epilepsy, sobre el tratamiento de las crisis neonatales, luego de confirmar crisis electroencefalográficas, se debe comenzar tratamiento con fenobarbital, fenitoína, levetiracetam o lacosamida. Bueno, estamos casi en 80 respondedores y ahí está. Ese es el resultado que se ha recolectado. Vamos a la última pregunta del pretest antes de empezar la jornada.
De nuevo, verdadero o falso. Las crisis neonatales se deben tratar con urgencia, ya que a mayor cantidad de tiempo con crisis clínica y o electrográficas se asocia a un peor pronóstico neurocognitivo. ¿Falso o verdadero? Bueno, muy bien. Y ahí tienen el resultado. Así que vamos a dejarlo ahí y vamos a comenzar con las actividades. Super, pues en términos de conflicto de interés, no hay mayor conflicto de interés. Sí nota que la doctora Janice Rodríguez es consultora de UCB y ha presentado para Jazz Pharmaceuticals. En términos de los objetivos de hoy, queremos discutir tres casos de crisis neonatales, la patofisiología de las crisis neonatales, cuáles son las etiologías más comunes, las clasificaciones actuales de crisis neonatales, cómo enfocar cuando hay una crisis neonatal y cuál es el tratamiento. Y se lo paso a Noeli para que nos guíe en los casos. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Vamos a comenzar entonces viendo este video que tenemos acá. Si pueden, ¿verdad? Fijarse en la extremidad superior derecha, los movimientos, ¿verdad? Que está presentando este neonato que tiene 36 horas de vida. Que vemos acá, parecen ver los movimientos clónicos focales. Podemos pasar a la próxima. Entonces, tenemos un corto historial médico de este paciente. Los estudios de rutina normales, tuvo su taquicardia fetal, es un bebé que nace a término, vía cesárea, hubo un arresto en el descenso. Pobre tono y bradicardia, mejoró rápidamente. Tenemos que tuvo unas buenas puntuaciones de Apgar, tanto al minuto como a los 5 minutos. Se le hizo sus gases neonatales que estuvieron normales. No tenemos historial familiar de crisis, examen físico y neurológico normal y sus pruebas serológicas y de líquido espinal estuvieron normales. Próximo. Tenemos entonces acá la primera pregunta. Ahora me encargo yo. Ahí va la primera pregunta para todos. La semiología más común de una crisis neonatal es. En este momento tenemos 115 asistentes, así que estamos llegando a los 90 respondedores. Yo creo que está bien. Vamos a presentar el poll y ahí tienen los resultados. ¿Sí? ¿Qué opina Noeli? La mayoría de los respondentes contestaron, ¿verdad? Correctamente. La semiología más común en los neonatos vendría siendo sí clónica focal. Y les voy a presentar en esta diapositiva, ¿verdad? Un electroencefalograma que vemos cómo en las cadenas del lado izquierdo, en el área parasagital, se va, ¿verdad? Viendo esta morfología que va evolucionando tanto en amplitud como en frecuencia. Podemos continuar. Y básicamente, ¿verdad? Esto representó lo que es una crisis que vemos la parte electrográfica. Entonces, vamos con la segunda pregunta. Entonces, en un neonato que presenta con crisis focales a las 24 o 48 horas de vida, con historia de embarazo y parto normal, la etiología más común es. Esta pregunta es más interesante. Bueno,
Tenemos casi 90 respondedores. Vamos, 2 más y llegamos a los 90. Ahí está, listo. Ahí pasamos. Entonces, esta es la respuesta. Muy debatido el tema. Así que acá va a ser un buen punto de aprendizaje. Bueno, Estamos bastante distribuidos en cuanto a las contestaciones. Vamos sí a la próxima diapositiva. La etiología más común en este caso, ¿verdad? Como describe la pregunta, ¿verdad? Que hubo básicamente embarazo de parto normal. El caso clínico precisamente y la imagen que vemos a continuación es de un infarto cerebral. Podemos ver, ¿verdad? En las imágenes, me voy a enfocar en las de abajo, donde pueden ver que hay un área en el hemisferio del lado izquierdo con restricción a difusión, con su, ¿verdad? Correlación de aumento en señal en esa área correspondiente a lo que es un área de infarto, ¿verdad? El territorio de cerebral media. Podemos continuar. Perfecto, perdone, no me podía quitar de mute de momento, pero muchas gracias, Noeli. Pues ahora queremos pasar a hacerle unas preguntas al panel. Tengo unas preguntas específicamente para cada panelista, un poco para que compartan su perspectiva y en particular su experiencia en sus diferentes áreas de trabajo. Así que empiezo con la doctora Reyes Bow. Le pregunto si nos puede comentar sobre la incidencia de crisis neonatales en Puerto Rico y si le parece que es representativo de las incidencias más comunes a través del mundo. Buenas noches, mi nombre es la doctora Sayara Reyes Bo, estoy en el Hospital Pediátrico Universitario. Nosotros tenemos un intensivo neonatal de 4º nivel y es el centro de referido para todos los NICU que existen en la isla. Así que la mayoría de los pacientes, ¿verdad? Con este tipo de crisis nos llegan a nosotros. En cuanto a nuestras estadísticas, ¿verdad? En los últimos años, pacientes que han presentado convulsiones han sido aproximadamente un 5 o un 6%, que eso es bien comparable con lo que se ve en la literatura. Nosotros tenemos también pacientes con encefalopatía anóxica, ¿verdad? Que vienen para tratamiento y manejo. Súper, muchas gracias. Entonces, la doctora Rodríguez le quería comentar si cuáles usted ve que son estas etiologías más comunes en Puerto Rico y cuáles son las etiologías más comunes específicamente en términos de si sigue viendo que hipoxia isquémica o si ven más quizás etiología genética. ¿Cómo compara eso? Pues básicamente compara más o menos igual que en la población general, lo más común que vemos es por hipoxia isquémica encefalopatía, ¿verdad? O encefalopatía isquémica hipóxica. Y la razón es que es el centro de referido único que hay en Puerto Rico que tiene terapia de enfriamiento. En Puerto Rico nosotros somos el único centro que contamos con esa tecnología, así que también eso va a estar un poco, ¿verdad? Bias, porque todos los pacientes van a llegar ahí. Así que la mayoría es esa. También tenemos accidentes cerebrovasculares en partos, ¿verdad? Totalmente normales. Tenemos un volumen bastante de epilepsia genética. Y esto en Puerto Rico se ve mucho al inbreeding, ¿verdad? O el término de, ¿verdad? De ese efecto de founders. Disculpen por el Spanglish, pero básicamente ese efecto que existe en Puerto Rico porque pues somos una isla pequeña y hay mucha carga genética anormal. Así que vemos muchas epilepsias genéticas de incidencia neonatal, quizás un poquito más más alto comparado con la población general, como es el caso de hiperglicemia no cetótica o ¿verdad? Otras variantes como KN2, etcétera. Así que sí vemos que la parte genética quizás un poquito más alta a diferencia de otros centros y en términos de hipoxia es más o menos comparable. Súper, mil gracias. Y doctora Hernández, le quería preguntar en su experiencia trabajando en diferentes partes de Estados Unidos, Puerto Rico y a través de Latinoamérica, ¿usted ha notado que las incidencias y la etiología en general tienden a comparar o ha notado que hay una diferencia a través de los diferentes países? Y claro, invita a otras personas de otros lugares también en Latinoamérica a comentar. Claro, gracias por la pregunta y nuevamente gracias por la invitación para estar con ustedes el día de esta noche. Primeramente, como hablaron las doctoras anteriormente, la etiología número 1 siempre va a ser esa encefalopatía hipóxico-isquémica. Nosotros también trabajamos, como la doctora Reyes y la doctora Rodríguez, en un hospital que es de referido, o sea que vemos muchos casos de encefalopatías hipóxico-isquémicas, como también seguido por
casos de accidentes cerebrovasculares, pero también vemos casos genéticos y les puedo mencionar que a medida que han crecido los números de mutaciones genéticas que se siguen identificando en casos pediátricos, estamos viendo más y más de estos casos que son idiopáticos, que ya vienen siendo más casos genéticos. Esa ha sido también mi experiencia en Latinoamérica, en los hospitales y los países que he visitado. Siempre ha sido encefalopatía hipóxico-isquémica la causa número 1 de encefalopatías y epilepsias en neonatos. Super, mil gracias a todos. Bueno, pues seguimos con la parte didáctica del primer caso. Bueno, continuamos hablando de las definiciones. Lo que es una crisis, ¿verdad? Es una descarga de actividad eléctrica normal, ¿verdad? Ocurre una depolarización en esas neuronas excesiva que causa unos cambios que son transitorios, ¿verdad? Que es la parte clínica en tono muscular, ya sea comportamiento, sensación, estado de conciencia. En el periodo neonatal nos referimos a que eso es dentro de las primeras 4 semanas de vida de ese paciente. Próximo. Las crisis sintomáticas agudas versus lo que es epilepsia, hacemos la distinción, ¿verdad? Y menciono que hoy nos vamos a enfocar más en lo que son crisis sintomáticas agudas. Epilepsia, ¿verdad? Si tengo 2 eventos de crisis sin una causa aparente, separadas por más de 24 horas, o también puede ser que tenga una crisis, pero que yo tenga un riesgo establecido de recurrencia o que ya tenga un diagnóstico de un síndrome que está asociado a epilepsia. Eso también me puede dar un diagnóstico de epilepsia. Y las crisis sintomáticas agudas se deben, ¿verdad? Que tengo una causa, ¿verdad? Valga la redundancia, aguda que puedo identificar. Y esa es la razón, ¿verdad? De la crisis. Próximo. Tenemos lo que son crisis clínicas, ¿verdad? Versus lo que es electroclínico, electrográfico, lo voy a definir un poco mejor. Y es que si tenemos una crisis electroclínica, yo me refiero a que tengo una manifestación clínica junto con una correlación electrográfica o que voy a ver en el trazado esa actividad epileptiforme. En cuanto a lo que es electrográfico es, ¿verdad? Lo mismo, simplemente no voy a tener la manifestación clínica o le puedo llamar subclínica. Y tengo también algunas que pueden ser clínicas que simplemente, ¿verdad? En el arreglo que tengo de electrodo o, ¿verdad? Se origina en un lugar más profundo y entonces solamente voy a ver la manifestación clínica, pero no voy a tener lo que es el trazado de esa crisis. Entonces, en cuanto a la epidemiología, de 1 a 3,5 cada 1000 neonatos que nacen a término pueden sufrir de crisis neonatales. Hay que recalcar que el mayor riesgo van a ser en los bebés que son prematuros y también en cuanto a más bajo sea el peso, mayor riesgo tengo a que sufran de crisis neonatales. Los de muy bajo peso, ¿verdad? Son los que más comúnmente presentan con las crisis neonatales. Las más comunes van a ser las agudas sintomáticas y son más comunes durante la primera semana de vida. Próximo. Hablando de la fisiopatología, en esta diapositiva lo que quiero es resaltar que en ese cerebro inmaduro del neonato yo tengo una cantidad mayor de lo que son receptores de glutamato, que son excitatorios, y tengo que los receptores de GABA, en vez de ser inhibitorios, van a hacer función excitatoria en ese cerebro neonatal. Esa combinación me va a llevar a que yo tenga, ¿verdad?, más propensidad a que haya esa depolarización y más riesgo de crisis. También añado que cuando hay daño celular, también se libera más glutamato, por lo que eso propicia aún más la actividad excitatoria, por ende, que termine en una crisis. Ahora sí, próximo. Tenemos entonces este diagrama de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Me voy a referir a ellos como la ILAE, que cuando tengo un paciente, ¿verdad?, que está críticamente enfermo, yo tengo una sospecha de que hay crisis en este paciente, yo debo proceder a hacer lo que es un videomonitoreo con electroencefalograma, o si lo que tengo, ¿verdad?, es un EEG amplificado, me voy a referir como EEG, pues entonces eso es lo que voy a utilizar, ya que en los neonatos es bien difícil clínicamente identificar lo que es la crisis, esta parte clínica de la crisis. Incluso se han hecho estudios, ¿verdad?, donde se han hecho, ¿verdad?, profesionales que se dedican, intensivistas, neonatólogos,
¿verdad? O neurólogos a identificar la parte clínica y se ha visto que por darles, ¿verdad? Un número que menciona en el estudio de 20 casos que puedan ver clínicamente, solamente, ¿verdad? En promedio identifican 10 de 20. Así que el no tener la correlación, ¿verdad? O conectar este paciente a un electroencefalograma, pues obviamente voy a identificar muy poca cantidad de esas crisis que ocurren en los neonatos. Ya cuando tengo, ¿verdad? Las crisis que tienen su correlación con el electroencefalograma, las divido, ¿verdad? En las que tienen hallazgos clínicos y las que no tienen hallazgos clínicos, que ya hablamos que ¿verdad? Le decimos que son electrográficas. Y la mayoría de las crisis son electrográficas. Aún más, ¿verdad? Recalcando la importancia de tener, contar con el electroencefalograma. Y hablando un poquito más de lo que es la clasificación por semiología, pues tengo, ¿verdad? Motor, no motora. Y ya mencionamos al principio de la conferencia que las más comunes vendrían siendo focales clónicas. En el caso de los neonatos, no tenemos la generalización secundaria, ¿verdad? O simplemente hablamos de focales, así que por eso no es necesario dividirlo como hacemos con la clasificación de los pacientitos más grandes o adultos. Entonces pueden ver en el video un ejemplo, ¿verdad? De lo que es una semiología clónica focal, que es la más común. Bien. Entonces, acá tenemos un ejemplo de lo que es tónico focal, que como menciona ahí, pues en las epilepsias neonatales es donde podemos ver esto un poco más común. ¿Sí? Entonces, hablando de otras semiologías, la mioclónica, ¿verdad? Que tenemos, nos ocurre también bastante que recibimos preocupación por parte, ¿verdad? Del clínico que tiene este paciente de que estos sean convulsiones, pero también tenemos que considerar, ¿verdad? Lo que son las mioclonías neonatales que son benignas del sueño y los espasmos. Lo que quiero mencionar, ¿verdad? Es que esto es raro en periodo neonatal. Y usualmente si vemos esto, pensar en lo que son las encefalopatías epilépticas neonatales. Tenemos unos hallazgos clínicos que son un poco más sutiles, que podemos ver también en los neonatos: desviación tónica de los ojos, los episodios de apnea, cambios autonómicos, movimientos masticatorios, son otros ejemplos de manifestaciones clínicas que podemos ver en los neonatos. Y las crisis que son, le llamamos generalizadas tónicas clónicas, usualmente no las vamos a ver en el periodo neonatal y es más bien, ¿verdad? Por cómo están esas conexiones inmaduras en el cerebro del neonato, así que pues usualmente pues, vemos lo que es focal, ¿verdad? O multifocal. Podemos continuar. Con este diagrama simplemente queremos recalcar lo que son las etiologías más comunes de las crisis neonatales. Como pueden ver en los porcentajes, la etiología más común es la encefalopatía hipóxica isquémica, tanto como un 45% de los casos. Le sigue lo que son los infartos cerebrales y las hemorragias, pueden llegar hasta un 30%. Y tenemos también, ¿verdad? Las infecciones, que son una etiología importante que tenemos, ¿verdad? También que evaluar, que pueden llegar hasta ser un 20% de los casos. Próximo. En lo que son las crisis sintomáticas agudas, recalcamos la encefalopatía hipóxica isquémica viene siendo lo más común. Segundo lugar, infarto cerebral. Entonces, también saber, ¿verdad? Que como lo menciono aquí, la crisis es la presentación más común de lo que son los infartos cerebrales en los neonatos. Y, discúlpenme, las hemorragias cerebrales lo voy a ver más comúnmente si son neonatos prematuros y por mencionar lo que son los sangrados intraventriculares, las crisis no son una presentación común de estos sangrados, a menos que sean sangrados, ¿verdad? Bastante grandes, donde podría tal vez presentar con una crisis neonatal. Como mencionamos, infecciones y algunos disturbios metabólicos, ya sea, ¿verdad? De calcio, glucosa, sodio, también me podrían provocar crisis neonatales. Entonces, tenemos, ¿verdad? Dependiendo de en qué momento presenta el neonato con la crisis, podemos tener tal vez alguna sospecha de cuál es la etiología. Si esto ocurre durante las primeras horas de vida,
¿verdad? Sugiere que es algo sintomático, agudo. Cuando es por el insulto hipóxico isquémico, van a ser de 12 a 24 horas. Si es por el infarto, va a ser un poquito más tarde, 24 a 48 horas de vida. Y si comienzan aún un poco más tarde, 3 a 5 días de vida, pues entonces voy pensando en las epilepsias neonatales. Hay una figura, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? Para que puedan verlo en cuestión de diagrama, pero esencialmente es lo que acabamos de mencionar. Podemos continuar. Tenemos entonces unas preguntas. Bueno, y ahí vamos. Entonces, ¿se acuerdan de antes? ¿Verdadero o falso? ¿El neonato tiene menor riesgo de crisis debido a mayor cantidad de neuronas inhibitorias? ¿Es verdadero o es falso? Bueno, creo que ya estamos para compartir los resultados. ¿Y qué opina Noeli? Estamos en lo correcto, como mencionamos anteriormente, ¿verdad? El ambiente, ¿verdad? O como está ese cerebro inmaduro, lo que tiene es mucha actividad excitatoria, ya que tenemos que GABA, en vez de ser inhibitorio, ¿verdad? Esos receptores van a tener actividad excitatoria, así que al contrario, pues tenemos mayor riesgo de tener crisis neonatales. Perfecto. Y ahora vamos a la siguiente, número 4. ¿Cuál es la etiología entonces más común de las crisis neonatales? Por las dudas si no quedó claro. Bueno, hemos llegado a los más de 90 respondedores, así que voy a parar el poll. Y asombrosamente contestamos muchos bien. Bravo, ok. Como mencionamos, hasta un 45% de los casos van a ser por encefalopatía hipóxica isquémica. Vamos entonces a nuestro segundo caso clínico. Tenemos en esta vez, ¿verdad? Un neonato que tiene 16 horas de nacido y tiene unos episodios de apnea. No tengo la etiología ni una explicación de por qué esto está ocurriendo. Un embarazo sin complicaciones. Tenemos que es un bebé también, ¿verdad? Que nace a término, sus 38 semanas. ¿Verdad? Sí tuvo la complicación de un desprendimiento de placenta. Tuvo un periodo en el que estuvo hipotónico, un llanto leve. Soporte respiratorio, ¿verdad? Se le tuvo que ofrecer. Sus puntuaciones de Apgar fueron 3, 5 y 7 al minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos. Nos dan los valores de sus gases de cordón, que si nos fijamos, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Los arteriales un pH que está por debajo de 7 y tenemos el bicarbonato que está abajo, así que ya vamos por ahí pensando qué es lo que está pasando. Tenemos, ¿verdad? Que posparto este bebé pasa a la unidad de intensivo y entonces se procede con el tratamiento de enfriamiento, ¿verdad? Porque tuvo unos hallazgos que estuvieron anormales en su examen neurológico. Bueno, y ahí vamos a las preguntas específicas del caso 2. Vamos a hacer verdadero o falso. Al observar movimientos que sugieren una crisis neonatal, de estar disponible, siempre se debe proceder con un neuromonitoreo para confirmar la sospecha clínica. Y esta pregunta es la que nos mata a los neurofisiólogos, porque 3 de la mañana leyendo el electro. Bueno, a ver, vamos a compartir los resultados. 94% dice que es correcto. Muy bien. Y ahora vamos a ir a la pregunta siguiente. ¿Verdadero o falso? En neonatos con encefalopatía hipóxico-isquémica, la mayoría de las crisis tienen una manifestación clínica.
me ven que sonrío porque me gusta cómo está peleándose acá los números. Bueno, vamos a mostrar el resultado. Miren qué peleadito que está. 54% dice que es falso y 46% dice que es verdadero. Buen punto de aprendizaje. Ahí vamos. En este caso de esta pregunta, importante mencionar que la mayoría de las crisis neonatales son electrográficas, así que no vamos a tener una manifestación clínica. Tenemos entonces, ¿verdad?, unos trazados de electroencefalograma donde vemos que en el lado izquierdo está habiendo una actividad que es epileptiforme, ¿verdad?, que va evolucionando. Veo que persiste, ¿verdad?, esta actividad y se mantiene en el lado izquierdo. Ahora tenemos lo que son las imágenes de la resonancia magnética y en este caso vemos cómo hay cambios de hipoxia en lo que es, ¿verdad?, tálamo, ganglios basales, son áreas clásicas de lo que es encefalopatía hipóxica isquémica. Así que, ¿verdad?, con esto tenemos el diagnóstico de este paciente. Pues, muchas gracias. Pues paso a las panelistas a hacerles algunas preguntas. Voy a comenzar con la doctora Reyes Bow. Le quería preguntar cómo es su experiencia en términos de recursos disponibles en Puerto Rico, en el NICU donde usted trabaja, en términos de neuromonitoreo, en términos de poder acceder a neurología, por ejemplo, a las 3 de la mañana. ¿Cómo es esa accesibilidad de recursos? Excelente. Es interesante porque, como habíamos dicho anteriormente, a nosotros nos llegan la mayoría, por no decir todos los pacientes con isquemia hipóxica isquémica. El paciente debe llegar al hospital antes de las 6 horas de vida para poderle empezar esta terapia de hipotermia. Una vez llega, inmediatamente lo ponemos en la máquina de terapia de hipotermia. Utilizamos nosotros el Tecoterm, que es una maquinita muy chiquita, y es de cuerpo completo. Antes se utilizaba solamente enfriamiento de cabeza, pero ya, ¿verdad?, se ha demostrado, ¿verdad?, que no hace diferencia, así que nos movimos otra vez al Tecoterm. Se le pone de inmediato el electroencefalograma de amplitud, el AEEG, precisamente por todo lo que ha dicho la doctora. Las convulsiones regularmente son vistas por el AEEG. Muchos de los pacientes que nos llegan y empiezan convulsiones clínicas de inmediato, esos pacientes pues son los que más nos preocupan porque empiezan a convulsar, ¿verdad?, dentro de las primeras 6 horas. Pero en un AEEG, los pacientes regularmente, ¿verdad?, en la experiencia que hemos tenido, convulsan dentro de las primeras 24 horas de vida. Esa es primera convulsión. Segunda convulsión a veces es cerca de cuando se va a calentar el bebé. O sea que ya cerca de las 72 horas nos pueden presentar un segundo episodio de convulsión. Neurología disponible 24/7. Nosotros ponemos el paciente en terapia de hipotermia, empezamos su AEEG y ellos inmediatamente se enteran, ¿verdad?, que tenemos este paciente en esta terapia. Y se enteran inmediatamente también que nosotros entonces le queremos empezar un medicamento para manejo de crisis, ya sea por el electroencefalograma o porque tuvo entonces un movimiento el paciente. Los movimientos regularmente son sutiles. Si uno no ve la máquina convulsar, como yo le digo a las enfermeras, si no ves la máquina convulsar, a veces no te enteras que el paciente está convulsando, pues también están temblando, tienen frío y son sutiles, a veces masticatorios, un llanto irritable, un movimiento sutil de una mano, de una pierna. Así que son bien variables y son pacientes, ¿verdad?, que están monitoreados 24/7. Y ahí entonces le daré el paso a la doctora Yanis para que nos siga comentando entonces del manejo de neurología. Sí, Muchas pues. gracias. En términos, ¿verdad?, de los medicamentos que usamos fenobarbital usualmente. Si vemos, usualmente el fenobarbital está disponible en la unidad, así que no hay que esperar a que farmacia lo suba, pero si no tuviéramos, pues entonces ahí se pueden utilizar benzodiazepinas en lo que llega el fenobarbital. Usualmente usamos fenobarbital 20 por kilo, volvemos y damos fenobarbital 20 por kilo. Lamentablemente no tenemos, ¿verdad?, continuous video EEG. Ha sido algo que es bien difícil. Yo soy la única epileptóloga pediátrica trabajando básicamente en Puerto Rico, así que no habría manera, ¿verdad? Estamos esperanzados de poder tener, ¿verdad?, otras personas que se incorporen. Así que pues dependemos mucho del Amplify EEG.
nosotros utilizamos eso, utilizamos también fenitoína, ¿verdad? Dependiendo si la respuesta al fenobarbital, y entonces después nos podemos ir a algún tipo de, ¿verdad? De benzodiazepina en infusión continua, como es el midazolam. Nunca hemos utilizado lidocaína en nuestra experiencia. Básicamente los neonatólogos nos llaman y estamos en constante, ¿verdad? Ellos nos dicen a veces si tienen dudas con el trazado del Amplify, pues nos avisan y nosotros podemos revisarlo, y es la única manera que hemos podido hacerlo porque lamentablemente pues no contamos con el servicio de video EEG continuo, a pesar, ¿verdad? de tener la disponibilidad de otros recursos. Así que un poco podemos entender si en otros lugares no los hay, ¿verdad? Nosotros nos pasa. Muchas gracias. Entonces, por último, le quería preguntar al doctor Hernández, en su experiencia, cómo usted ha visto la variabilidad de recursos y usted ha visto en algún país en específico o alguna estrategia donde han logrado poder abogar por tener los recursos necesarios o por poder conseguir que atraer esos epileptólogos. ¿Cuál ha sido su experiencia? Bueno, obviamente la experiencia en Estados Unidos es bien diferente. Acá tenemos electroencefalografía de video 24 horas. Nos llaman a las 3 de la mañana y va el técnico a conectar los electros de video. Obviamente felicitando al 94% de las personas que contestaron la pregunta del doctor Appendino sobre el monitoreo. Los felicito. Desafortunadamente, la historia en Latinoamérica es muy parecida en que los recursos para este tipo de estudios de continuo monitoreo es bien baja. No se encuentran neurólogos pediatras en los hospitales, no se hacen electroencefalografías. Hay algunos hospitales que tienen electroencefalografía de amplitud integrada y de esa manera pueden ayudar a muchos de estos pacientes. Así que felicito a la gente que contestó la pregunta correcta, porque esa es la contestación correcta. La realidad es que en nuestros países de Latinoamérica no ocurre así. Obviamente, pues queremos que sigamos aumentando conocimiento acerca del monitoreo de epilepsia, especialmente en estos pacientes neonatos, ya que es súper importante tratar a estos pacientes lo antes posible. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos con la parte didáctica. La doctora Rodríguez Marrero. Continuamos entonces hablando de lo que es la evaluación diagnóstica. Tenemos de nuevo el diagrama, ¿verdad? Simplemente quiero enfatizar, ¿verdad? Que lo que hemos hablado, la importancia de lo que es tener electroencefalografía. Podemos continuar, ¿verdad? Vuelvo a mencionar, ¿verdad? Que la mayoría de las crisis neonatales son electrográficas, así que no queremos perder, ¿verdad? La identificación de las crisis en esos pacientes. Entonces, ¿verdad? Es bien difícil determinar si los movimientos, ¿verdad? Esa parte clínica también es bien difícil de identificar, así que por eso queremos tener la correlación con el electroencefalograma y también saber, ¿verdad? Que nos ayuda en que a veces puede ocurrir, ¿verdad? Que la actividad electrográfica continúe a pesar de que yo maneje el paciente con anticonvulsivantes y deje de ver la manifestación clínica. Es posible que todavía ese paciente esté pasando por una crisis. Okay, para esta pregunta queremos ver cuál de estas usted cree que es una crisis. Yo voy a ver si le doy play más o menos a todos a la vez. Vamos a ver cómo funciona. Pero pueden ir mirándolo y ver. Después vamos a poner poll. Voy a repetir esta acá. Esta acá. Ok. Quizás ahora podemos poner el poll. Es complicado, Alexandra, tener 4 ojos, ¿eh? Atención unidireccional. Y la mía es más o menos media atención nomás. Pero bueno, la pregunta va a ser si el caso A, B, C o D les parece que ha tenido una convulsión. Le garantizamos que una de estas es una crisis.
¿Estamos listos, Alexandra? Si tenemos preguntas para Paul o no, para esto. Sí tenemos. Ahora vamos. Y entonces, el poll es muy simple. ¿Cuál es una crisis? A, B, C o D. Yo le sigo dando play para que puedan verlo. Claro, está bueno, está bueno. Para todos aquellos que no se animan a contestar, no se preocupen, esto es anónimo, así que denle nomás. No, si no, si no están seguros, a la que ustedes tratarían como una crisis. Y tenemos algo así como 70 respondedores. Bueno, vamos a ver. Y bastante peleadito. Tenemos un tercio para la A, un tercio para la C, un cuarto para la D y un octavo para la B. Más o menos. Y la respuesta correcta es... Para acá. Tenemos Entonces, ajá. el video de la letra C, era la crisis. En el resto, ¿verdad?, de los casos, tienen por acá cuál es la, ¿verdad?, los movimientos que estaban observando. En la A eran mioclonías neonatales benignas en el sueño. En el B, yo creo que este era bastante evidente, que era, ¿verdad?, un reflejo de sobresalto. Y en el video, que era la letra D, tenían entonces un ejemplo de lo que es clon. En cuanto a lo que es el reconocimiento de las crisis neonatales, ¿verdad? En esta diapositiva lo que ¿verdad?, queremos mencionar es ¿verdad?, enfatizar lo difícil que es reconocer la parte clínica, ¿verdad?, de las crisis. Menciono este estudio que se hizo, ¿verdad?, con 51 neonatos que tuvieron encefalopatía hipóxica isquémica. 12 de ellos tuvieron crisis. Tanto enfermeras y el resto del personal del intensivo documentaban si sospechaban o no que ese paciente tenía una crisis. Y al final, el resultado fue que solamente, ¿verdad?, el 18.8% tenía manifestaciones clínicas evidentes. ¿Está bien? Así que, ¿verdad?, lo importante de tener el trazado para identificar la crisis. Tenemos simplemente para mencionar, ¿verdad?, cuáles son las alternativas que tenemos de electroencefalografía. Lo que es el eje de amplitud integrada, podemos ver, ¿verdad?, en la imagen, espero que lo puedan apreciar, que en el trazado, ¿verdad?, se ven como, ¿verdad?, el patrón de arcos, que ahí es que, ¿verdad?, como se hace, ¿verdad?, básicamente con un canal tratamos de identificar lo que es una crisis, ¿verdad?, en los neonatos. Obviamente las limitaciones son, tengo menos electrodos, tal vez no voy a capturar todas las áreas que quisiera, ¿verdad?, para la mayor probabilidad de yo capturar lo que es la crisis, pero me ayuda mucho. Y en efecto, como mencionaron las doctoras Reyes Bo y la doctora Rodríguez, pues este es el instrumento con el que contamos en nuestra unidad de intensivo, así que pues nos es muy útil para tratar de identificar las crisis en nuestros bebés. Y tenemos, ¿verdad?, el que ya ustedes conocen, que es lo que es el video monitoreo, ¿verdad?, convencional, con todos sus canales, así que estos serían nuestros dos instrumentos. Hay unos criterios que se han ya especificado para lo que es las crisis neonatales. Cuando estoy evaluando esa parte ¿verdad?, del trazado, tienen que haber unas ondas repetitivas, ¿verdad?, que vayan evolucionando en tanto morfología, frecuencia, ¿verdad?, de localización. Una amplitud de 2 microvoltios, ¿verdad?, es lo mínimo que necesito. Para que yo decir que son crisis individuales, tiene que haber 10 segundos o más entre ellas y puede o no haber una manifestación clínica, que es lo que hemos estado discutiendo. Y, ¿verdad?, esto porque está en debate, pero se hablaba de que 10 segundos, por lo menos, para yo decir que esto es una crisis en el trazado. Próximo. Entonces, para hablar de un poquito de lo que es el estado epiléptico,
la definición, ¿verdad? Tengo que tener un trazado de 1 hora, el 50% de ese trazado tiene que haber, ¿verdad? Actividad epileptiforme, ¿verdad? Y no necesariamente continua, puedo tener en el periodo de 1 hora que yo tenga 3 eventos o 3 crisis de 10 minutos, por ejemplo, y eso, ¿verdad? Constituye lo que es un estatus epiléptico. ¿Verdad? Más o menos un 16% de los pacientes pueden experimentar lo que es el estatus epiléptico. Y lo que es una crisis prolongada, ¿verdad? En este caso, el estatus epiléptico, ¿verdad? Se habla de que puede causar daño neuronal, ¿verdad? Daño de la célula. Pero también cuando tenemos eventos que son cortos pero repetitivos, pues se habla de que puede afectar también, ¿verdad? Lo que es el desarrollo de esas neuronas. Así que ya sea, ¿verdad? Un evento prolongado, muchos eventos cortos, voy a tener una afectación en lo que es ¿verdad? Las neuronas y el desarrollo neurológico del paciente. Pues para hacer una imagen, ¿verdad? Nos ayuda en que podemos identificar mejor la etiología, pero no es lo primero que yo voy a hacer, ¿verdad? Voy primero, como ya hablamos, a hacer mi electroencefalograma. Los pacientitos, en el caso de nuestro hospital, pues lo más rápido que yo tengo es un ultrasonido, así que usualmente, ¿verdad? Eso es lo primero que uno envía y voy mirando, ¿verdad? En el ultrasonido y luego entonces cuando se es posible se hace la resonancia magnética, entonces ahí pues voy a tener mayor detalle. Próximo. Tenemos entonces, ¿verdad? Estos flujogramas o estos algoritmos, los voy a mencionar, ¿verdad? Para tener como una estructura de cómo voy a ir manejando, ¿verdad? Una sospecha de una crisis clínica. Voy a evaluar lo que son las causas reversibles, electrolitos, glucosa, ¿verdad? Evaluar esa parte metabólica. Voy a rápidamente, ¿verdad? Si lo sospecho, a conectar lo que es mi electroencefalograma. Si lo confirmo, voy a comenzar el tratamiento. Y si veo manifestación clínica es recurrente, mi sospecha es alta, voy a pasar a lo que es el tratamiento. Vamos entonces con las preguntas. Bueno, entonces vamos a ir a la pregunta número 4, que dice, en un neonato con sospecha de crisis dentro del primer día de vida, luego de estabilización cardiorrespiratoria, ¿cuál es el próximo paso diagnóstico? Hay muy buenas preguntas hechas en el chat, que el doctor Hernández está tratando de contestar ahí. Están excelentes las preguntas, así que vamos a poder debatir un poquito al final. Y ya tenemos casi 90% de los respondedores, perdón, no por ciento, sino respondedores. Así que bueno, voy a terminar el poll acá. Y ahí estamos. Muy debatido la respuesta. Muy bien. Y vamos a hacer la número 5, que así ya terminamos esta. Oh, perdón. Y la clasificación de la ILAE clasifica las crisis neonatales como generalizadas versus focales, con o sin conciencia retenida, con o sin conciencia, eh, doble ahí, y clínica versus electrográfica. Mm. Bueno, tenemos 90 respondedores, así que para hacerla corta, vamos a mostrar el resultado y creo que todos han respondido correctamente, la mayoría, no todos. Muy bien, continuemos. Vamos a pasar con el tercer caso clínico. Tenemos un neonato que presenta en su tercer día de vida. Tenemos episodios frecuentes, movimientos clónicos del brazo, pierna derecha, pierna izquierda. El historial médico que nos proveen, tenemos un embarazo que no tuvo complicaciones, nace de 38 semanas y 2 días, fue un parto vaginal, hubo taquicardia fetal, examen normal al nacer, buenos puntajes de Apgar y el cuidado postnatal, todo como de rutina hasta que presenta con estos movimientos sospechosos en el tercer día de vida. Tenemos un trazado, ¿verdad? Que vemos lo que son las cadenas, ¿verdad? Acá en el lado izquierdo también.
que tengo, ¿verdad? Que va evolucionando, ¿verdad? En morfología, la frecuencia y amplitud. ¿Verdad? Tenemos una crisis evidenciada ahí en ese electroencefalograma. Vamos entonces a las preguntas. Según las guías de la ILAE, sobre el tratamiento de las crisis neonatales, en un neonato que continúa teniendo crisis luego de tratar con fenobarbital 2 veces, se procede con lacosamida o brivaracetam, ácido valproico o lacosamida, fenitoína o levetiracetam y topiramato o lidocaína. Bueno, muy debatidas las respuestas, ya van a ver. ah, y tenemos 98 respondedores, como pueden ver, muy debatido. Bien, y vamos a la pregunta número 2, así ya vamos casi terminando. Según las guías de la ILAE sobre el tratamiento de crisis refractarias o estatus epilépticos o estado epiléptico, se sugiere proceder con una infusión de lorazepam, midazolam, diazepam, propofol. Y uno habría que poner abajo de todos con lo que hay. Pero bueno, eso es, estamos viendo, estamos tratando de hacer las cosas basadas en la evidencia y científicamente, pero bueno, es lo que hay. Muy bien, tenemos ya casi 98 respondedores, 100, listo. Entonces vamos a mostrar. Y lo que recomienda la ILA es exactamente la infusión continua de midazolam. Muy bien. Continuamos con el caso número 3. Tenemos, ¿verdad? Un poquito de lo que fue el curso hospitalario del paciente. Hubo múltiples eventos de crisis, que como mencionamos fue del tercer día de vida, tuvo estado epiléptico, fue tratado con fenobarbital, se le dieron sus dos bolos, pero continuaron las crisis, así que se le da un bolo de fenitoína y se comienza en dosis mantenimiento de fenobarbital y resolvieron sus crisis. Vemos entonces un sonograma, ¿verdad? Lo que estamos observando, ¿verdad? Productos de sangre. Próximo. Tenemos entonces, ¿verdad? Una resonancia magnética con evidencia de un sangrado subpiel. Muchas gracias. Pues paso para el panel. Sé que ya son las 8 p.m., así que voy a tratar de ser rápida para respetar su tiempo y he estado viendo las preguntas en el chat súper interesantes, así que quiero poder llegar a ella. Pero empiezo por la doctora Reyes Bow. Yo sé que ya la doctora Rodríguez tocó un poco en esto, pero estoy curiosa de saber cómo ustedes manejan estos casos de crisis neonatales y si utilizan algún algoritmo, se dejan llevar por estas recomendaciones de la ILAE o cómo proceden con este tratamiento inicial. Pues definitivamente nosotros vamos de la mano con todas las recomendaciones de neurología pediátrica y él ha ido evolucionando a medida que pasan los años de cómo manejamos estos pacientes. Actualmente pues se maneja tal cual lo dijo la doctora Noel y sí se utiliza un algoritmo que le doy paso ya mismo a la doctora Yanis Rodríguez. Es interesante, hablando otra vez de la hipoxia isquémica y el AIG, ¿verdad? Porque veo que los panelistas también hago una pregunta. Siempre tener en consideración que ya como dijimos antes, que las convulsiones neonatales no son clínicas la mayoría. El tener la disponibilidad de tener algún equipo, ¿verdad? Y en el caso de nosotros en Puerto Rico, el AIG nos ha funcionado muy bien, ¿verdad? Para captar estas otras convulsiones que no se ven, porque las que se ven pues son las menos y pues no sabemos el daño neurológico que puede causar a los pacientes. En cuanto al tratamiento, empezamos con fenitoína, digo con Fenobarbital. fenobarbital, y entonces ahora le doy el paso a la doctora Jenny Rodríguez para que nos diga el algoritmo completo. Sí, básicamente usamos bastante lo de ILAE, Volpi, ¿verdad? Que son fenobarbital. A veces utilizamos fenitoína o levetiracetam, dependiendo de la disponibilidad que tengamos o si el paciente tiene alguna contraindicación clínica, ¿verdad? Y usualmente pues ponemos, ¿verdad? Drip de midazolam de ser necesario. Y usualmente un paciente que está en un drip de midazolam, pues idealmente lo tenemos en un Amplify EEG.
¿verdad? Es lo ideal. Sabemos que, ¿verdad? La meta sería supresión de esas convulsiones y esas crisis, así que a veces es un poquito difícil, ¿verdad? Por la limitación que tenemos de canales. Sabemos que no todos los medicamentos están disponibles en todos los lugares, a nosotros también nos pasa. Por lo menos nosotros tenemos disponible fenobarbital y fenitoína. No tenemos fosfenitoína, el que tenemos es fenitoína, que eso es, ¿verdad? Me imagino que en otros lugares también les pasa. Así que pues las infusiones son un poquito más lentas con la fenitoína versus la fosfenitoína. Ya, muchas gracias. Y el doctor Hernández, estaba curiosa en escuchar de usted cómo usted ha visto la variabilidad en lo que es ese manejo inicial, y quizás parece que es bastante común ese manejo inicial, pero esos segundo, tercer medicamentos y esos pasos, ¿cómo usted ha visto la variabilidad tanto en Estados Unidos, Puerto Rico y otros países de Latinoamérica? Sí, gracias por la pregunta y primeramente lo que quisiera es provocar más preguntas, porque sabemos que fenobarbital se sabe que es un medicamento que causa apoptosis en los neonatos, y obviamente le estamos dando medicamentos que a un cerebro que es excitatorio le estamos dando más medicamentos que aumentan la posibilidad de ser más excitatorio. O sea que nos estamos contradiciendo todos a pesar de que esa es la evidencia que tenemos actualmente. Generalmente lo que nosotros estamos haciendo, y obviamente pues tenemos un estudio que salió en el Journal de Pediatría en el 2020 creo que fue, sobre comparación entre levetiracetam y fenobarbital, y se descubrió que el fenobarbital todavía sigue siendo más efectivo que el levetiracetam. Nosotros los epileptólogos pediatras, y me imagino que la doctora Rodríguez también tendrá su opinión acerca de esto, es que las dosis que se utilizaron durante ese estudio de la levetiracetam fueron dosis bajas, y generalmente estamos utilizando dosis mayores de 60 miligramos por kilogramo en pacientes neonatos. Nosotros lo que estamos haciendo actualmente en Florida para el manejo de pacientes con crisis neonatales es dándole dosis bastante altas de levetiracetam. No tenemos estudios comparativos, o sea que solamente lo menciono anecdóticamente, y porque estamos utilizando dosis de 100 miligramos por kilogramo como en dosis inicial, y estamos viendo que hay una respuesta bastante marcada en los pacientes con crisis neonatales. Nuevamente tratando de evitar ese problema de la apoptosis y también dándole medicamentos de GABA que siguen aumentando la posibilidad de causar más crisis epilépticas en estos casos de encefalopatía hipóxico-isquémica. Así que solamente estoy haciendo ese comentario para provocar mayor conversación, porque la verdad que seguimos utilizando medicamentos que no son los medicamentos más idóneos para estos pacientes neonatos, sabiendo lo que acabamos de hablar el día de hoy. Obviamente en nuestros países de Latinoamérica, como saben todos los que están en la llamada de hoy, lo que tenemos es fenobarbital. Y esa es la realidad. E inclusive le puedo decir que hay países que no tienen ni siquiera fenobarbital intravenoso, lo que tienen es solamente oral, y tienen que darlo a través de tubos nasogástricos. O sea que nos las tenemos que inventar como podamos, como siempre hacemos en Latinoamérica, tratando de resolver los problemas de los pacientes lo mejor que podamos para ayudarlos. Muchas gracias por su respuesta. Y sí, definitivamente siempre hay que cuestionar cuál es el estándar y pensar cómo podemos ayudar a nuestros neonatos. Súper. Pues Noel, se lo paso. Hablamos entonces de lo que es el tratamiento. Tenemos que un gran por ciento de las crisis neonatales pueden ser refractarias a tratamiento, medicamentos anticrisis. El tratamiento, ¿verdad? Cuanto antes lo comencemos, más efectivo, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Toda esta discusión acerca, ¿verdad? De cuál es la evidencia, así que tenemos, ¿verdad? Que muchos por opinión experta o por lo que haya disponible, eso es, ¿verdad? Lo que vamos a elegir para el tratamiento, pero sí, ¿verdad? Hay una guía y hay opiniones de expertos. Podemos entonces continuar a la próxima. Nuevamente, ¿verdad? Tenemos diagramas o flujogramas para hablar un poquito, ¿verdad? De lo que es el manejo. Como habíamos hablado, ¿verdad? Comenzamos con lo que es el fenobarbital. Quedaríamos entonces hasta 2 bolos de 20 miligramos por kilo. Revisamos, ¿verdad? Si esto, ¿verdad? Ha resuelto la crisis, ¿verdad? Entonces, si no resuelve con estos 2 bolos de fenobarbital, entonces podemos pasar a la segunda línea, que podríamos usar entonces la fenitoína o el levetiracetam.
Y si con todo y estos manejos que hemos ya realizado no resuelve, pues entonces pasamos a manejarlo, ¿verdad? Como un estatus epiléptico, que vamos a comenzar protegiendo vía aérea y luego, ¿verdad? Pasamos a lo que es la infusión de midazolam. Próximo, les voy a hablar rápidamente, ¿verdad? De lo que es la guía y el consenso más reciente de la ILAE, ¿verdad? Tienen un task force para recomendaciones de neonatal. Ellos discutieron 6 puntos principalmente, ¿verdad? Se evaluó la evidencia que había disponible y también, ¿verdad? Se reúne este panel de expertos y utilizando esa evidencia y la opinión de expertos, pues estos son los resultados o las recomendaciones que ellos nos dan. Y recomienda, ¿verdad? Que el fenobarbital debe ser el medicamento que utilicemos de primera línea, ¿verdad? Sin importar la etiología. Vamos a comenzar con este medicamento, pero con la consideración de que si hay historial familiar de una canalopatía, pues entonces deberíamos comenzar con un medicamento anticrisis que sea un bloqueador de canal de sodio. El segundo punto es que si no responde a primera línea, ¿verdad? Su medicamento anticrisis de primera línea, de segunda línea, ellos recomiendan que puede ser fenitoína, puede ser levetiracetam, midazolam o lidocaína como nuestras opciones de segunda línea. Nuevamente, si sospechamos una canalopatía, pues utilizamos un bloqueador de canal de sodio, ¿verdad? Carbamazepina, fenitoína. Entonces, si el neonato tiene algún problema cardíaco, pues entonces podemos preferir el levetiracetam. En la tercera recomendación que se discute, ¿verdad? Una vez resuelve esa crisis sintomática aguda, si no hay evidencia de, ¿verdad? O sospechamos que esto puede ser una epilepsia neonatal, la recomendación es que descontinuemos esos medicamentos anticrisis antes de que el paciente se vaya a su casa, sin importar, ¿verdad? Los hallazgos que yo haya visto, ¿verdad? En MRI o en electroencefalograma. El cuarto punto es que el uso de la hipotermia terapéutica, de esto más es una opinión experta, ¿verdad? No, evidencia, ¿verdad? Fue bastante leve, que podría reducir la cantidad de las crisis, eventos de crisis en el neonato. El quinto punto es que el tratar las crisis neonatales está asociado con que mejoremos ese resultado a largo plazo en cuanto a lo que es el neurodesarrollo y el riesgo de que ese paciente desarrolle epilepsia en el futuro. Por último, hablando de lo que es, ¿verdad? La sospecha de que esto sea por una deficiencia de vitamina B6, deberíamos hacer una prueba de añadir la piridoxina a su régimen de medicamentos anticrisis. Si yo sospecho por algún hallazgo clínico o hallazgos de electroencefalograma que esto puede ser deficiencia de vitamina B6, y si yo tengo un neonato que no me responde a los medicamentos anticrisis, sin una causa aparente, pues también es recomendado que añadir la piridoxina al manejo. Esto simplemente, ¿verdad? Ilustrando las diferentes opciones con las dosis kilo que podemos utilizar. Próximo, tenemos, ¿verdad? Un estudio que se hizo comparando fenobarbital y fenitoína. Ellos también en ese reporte de la ILAE lo mencionan. No hubo diferencia significativa en el uso de fenobarbital o fenitoína, pero es importante mencionar que cuando se evalúa el intervalo de confianza no fue significativo. Así que, ¿verdad? Todavía por ¿verdad? Otros estudios y opinión experta, el que se recomienda es el... Aquí simplemente, ¿verdad? No voy a ir en detalle acerca de ellos, pero un poquito, ¿verdad? De lo que es fenobarbital, el mecanismo de acción, ¿verdad? Trabaja en los receptores GABA. Próximo. Tenemos la fenitoína, que en este caso trabaja inhibiendo canales de sodio. Próximo, tenemos el levetiracetam, que es un mecanismo completamente diferente, que es como tal lo que maneja lo que es la liberación de vesículas, que es con la glicoproteína SV2A. Entonces, un poco de lo que es el pronóstico, ¿verdad? Están asociadas a que haya una afectación o un peor pronóstico en lo que es área motora y cognitiva. Ya hablamos, ¿verdad? De que esto, ¿verdad? Las crisis pueden causar lo que es daño celular y daño en lo que es el desarrollo de este cerebro que está inmaduro todavía. Y más o menos, ¿verdad? El porciento de los neonatos puede ir de un 20 a 40% de los neonatos que tienen sus crisis
sintomáticas agudas que pueden llegar a desarrollar epilepsia. Esto, ¿verdad? Es un poquito más de detalle, pero tomamos en consideración para ver cuál es ese riesgo, cómo estuvo, por ejemplo, el trazado de electroencefalografía, cuáles fueron los hallazgos de, ¿verdad? De la imagen y la etiología per se de esa crisis inicial. Vamos con las preguntas. Vamos terminando. Y vamos a ir a la pregunta número 3. Según las guías del ILAE sobre el tratamiento de las crisis neonatales, luego de confirmar las crisis en el electroencefalograma, se debe comenzar tratamiento con... Bueno, ya tenemos casi 80, 90 respondedores. Y sería bueno debatir también qué acerca del brivaracetama ahora, ¿no? Endovenoso también. Y ya para meter más en el debate. Bueno, tenemos 93 respondedores, así que vamos a compartir. 94% respondió fenobarbital. Muy bien. Y por último, la última pregunta de la noche. Y ahí vamos. ¿Verdadero o falso? ¿Las crisis neonatales se deben tratar con urgencia, ya que a mayor cantidad de tiempo con crisis clínicas o electrográficas se asocia a un peor pronóstico neurocognitivo? ¿Eso es verdadero o eso es falso? Bueno, y se ve que estamos menos tímidos en esto. Tenemos ya 100 respondedores. Y vamos a compartir. Ahí tenemos un 98% que responde es verdadero. Bueno, muy bien. Pues tenemos en resumen, ¿verdad? Los puntos que, ¿verdad? Que se tocaron, las patofisiologías de las crisis neonatales, en resumen, mucha actividad excitatoria. Así que tenemos que, ¿verdad? Recordar que en el caso de los neonatos va a tener un efecto excitatorio. Las etiologías más comunes, número 1, encefalopatía hipóxica isquémica, seguido por los infartos cerebrales. Las clasificaciones actuales se dividen entre clínicas y electrográficas. ¿Cómo vamos a enfocar las crisis? Vamos a rápidamente, si contamos con ello, empezar con electroencefalografía y el tratamiento de las crisis neonatales. Comenzamos con fenobarbital como primera línea y de segunda línea, principalmente pues contamos fenitoína, levetiracetam, son las opciones principales que consideran. Estas son las referencias. Súper bueno, mil gracias Noel y a todos por estar aquí y por en el chat hacer muchísimas preguntas. Y mil gracias a nuestros panelistas otra vez. Le paso al doctor Vides Rodríguez porque yo sé que él ha estado monitoreando el chat atentamente para que nos comparta qué preguntas quedan sin contestar y poder discutir con nuestros panelistas. Gracias, Alexandra. Muy amable. Hemos tenido una excelente asistencia y excelentes preguntas. Muchas han sido ya respondidas en vivo, ¿verdad? En el chat. Tenemos unas que todavía están acá y unas cuantas controversias que son muy interesantes. La primera pregunta que todavía no está respondida es con respecto a la punción lumbar. La pregunta dice, en el caso de historia de asfixia perinatal severa y luego encefalopatía y convulsiones, la pregunta era, ¿es necesario hacer punción lumbar? ¿Y qué opinan? Alguien que se anime. El problema de la punción lumbar, vamos a empezar, porque nadie empieza acá. Vamos a Sí. empezar. Depende de la parte clínica. Claro, el lóbulo frontal ya no funciona a esta hora, ya está muy cansado, así que empiezo yo nomás. El problema si hay una sospecha grande de hipoxia, isquemia y se comporta como tal, la punción lumbar uno puede debatirla. El
problema es que a veces hay hemorragia y puede llevar a un misdiagnóstico y sospecha de infección viral herpética. Em, la punción lumbar no está indicada como un sine qua non en la hipoxia y en la isquemia. Sin embargo, en muchos centros, si no tienen otra cosa para hacer, se hace. Pero no, en el manejo no es una indicación de siempre hacerla. Pero eso es en nuestro centro con la experiencia y los recursos que hay. No sé cómo será en Puerto Rico o en algunos otros centros, ¿no? En Latinoamérica. Sí, nosotros dependemos mucho del historial prenatal, si hay algún tipo de infección que nos preocupe, ¿verdad? De la mamá o algo que nos indique más a una infección o que se esté comportando de manera típica. Si es un caso clásico de hipoxia isquémica encefalopática, no tendemos a hacer punción a menos que sea, ¿verdad? Que hay algo que altamente sospechoso de que sea algo infeccioso. Así que todo depende. En algunos casos, ¿verdad? Que entendemos que es algo más para ver la parte genética, ¿verdad? En un paciente, por ejemplo, de cetosis, de NKH, pues sí, a veces hacemos la punción lumbar, pero técnicamente ya con todos los paneles de epilepsia genética, pues estamos tendiendo a no hacer punciones lumbares porque ya tenemos ¿verdad? En esos paneles esos genes que llegan un poco más rápido a veces de lo que se pueden tardar los aminoácidos o otras cosas en CSF. Así que depende de la clínica del paciente, pero sí hemos tenido casos que pensamos en herpes, entonces así sí procedemos a hacer la punción lumbar. Pero todo depende del historial prenatal, ¿verdad? De esa mamá, básicamente. Perfecto. Gracias a los panelistas. Tenemos otra pregunta interesante. Como sabemos que estamos en Latinoamérica con diferentes estándares, diferentes recursos, una pregunta muy interesante es, ¿cuál es el montaje que se está recomendando en el caso de neonatos? Y la pregunta es, ¿se puede hacer un electroencefalograma estándar si no tenemos video electroencefalograma? ¿Y por cuánto tiempo se recomienda hacer el trazado? ¿Qué opinan los panelistas? Sí, una de las cosas que nosotros utilizamos un electroencefalograma de rutina para poder, ¿verdad? Por lo menos tener todos los canales. Utilizamos un montaje neonatal según las guías de la CNS, que es la Academia de Neurofisiología, ¿verdad? Que cuenta con cadenas parasagitales y temporales, limitación de electrodos no completo, ¿verdad? Y básicamente lo dejamos por 1 hora, usualmente para poder capturar ciclos. Dependiendo de nuestra sospecha, ¿verdad? Mínimo debe ser estándar 1 hora. Si a veces, ¿verdad? Logro negociar con el técnico, porque por lo menos me grabe 2 horas dependiendo de la alta sospecha que yo tenga. Así que, pero mínimo deben ser, cualquier electroencefalograma de rutina debe ser de 1 hora, por lo menos en neonato. Estoy de acuerdo con la doctora Rodríguez. Sabemos que los recursos no son tan grandes, pero sí que lo que recomendamos es lo que dijo la doctora Rodríguez, un electroencefalograma mínimo de 60 minutos. Es lo mínimo que pedimos que se haga. Si no tienen la posibilidad de tener algún electroencefalograma de video o electroencefalograma de amplitud integrada, pues siempre tratar de hacer un mínimo de un electroencefalograma de 60 minutos. Obviamente, pues las desventajas serían los errores por omisión, por la corta duración del electroencefalograma. Gracias, amigos. Siguiente pregunta. Hablando siempre de la parte técnica. En casos de deficiencia de piridoxina, ¿hay algún hallazgo específico en el electroencefalograma que les oriente a pensar en piridoxina? Y cuando se ocupa la piridoxina, ¿cuál es el protocolo que utiliza? Por lo menos en Puerto Rico, no necesariamente hay un hallazgo específico en el electroencefalograma que nosotros podamos notar. Nosotros utilizamos usualmente la piridoxina, dependiendo si no hay respuesta, usamos el piridoxal phosphate y después y vamos ahí a folínico. Usualmente el piridoxal phosphate no lo tenemos disponible en el hospital, así que usamos siempre piridoxina y luego rápido, dependiendo de la respuesta, cambiamos al piridoxal phosphate que llega casi siempre como en 2 días o algo así. Así que usualmente pues no lo tenemos tan disponible, así que siempre empezamos con piridoxina. No sé si Estoy de alguien... acuerdo. Sí, estoy de acuerdo con la doctora Rodríguez. Definitivamente no hay un electroencefalograma que sea clásico para dependencia de piridoxina.
Sí, lo que vemos son puntaondas multifocales en electroencefalograma, pero obviamente dependemos en la clínica, y la clínica es muy importante porque los casos de dependencia de piridoxina son crisis mioclónicas multifocales, a veces se describen como erráticas, aunque prefiero utilizar la palabra erráticas para cuando estamos describiendo encefalopatías mioclónicas neonatales, pero clínicamente son crisis mioclónicas multifocales. El tratamiento de nosotros generalmente es de 100 a 200 miligramos intravenoso de piridoxina. Se puede dar intravenoso o oral, seguido por 50 miligramos 2 veces al día por un mínimo de 72 horas. En el caso de la deficiencia de piridoxal 5-fosfato, la dosis que estamos utilizando es de 5 a 10 miligramos por kilogramo por día. Muchas veces podemos conseguir el piridoxal 5-fosfato y como ocurre en Puerto Rico, nosotros no lo tenemos en nuestro hospital tampoco, o sea, pero enviamos personas directamente a comprar la piridoxal 5-fosfato a GNC, a cualquier tienda que venda productos naturales, se puede conseguir directamente. Y la dosis que utilizamos es de 5 a 10 miligramos por kilogramo por día y se da por tubo nasogástrico. Sí, importante recalcar que si van a hacer, ¿verdad? Las altas dosis, que estén monitoreados cardíacamente por, ¿verdad?, efectos adversos de la piridoxina. Así que usualmente nosotros lo ponemos en mantenimiento. A veces hay personas que hacen esas dosis altas conjunto con el electroencefalograma. Lo hemos podido lograr 1 o 2 veces tratando, ¿verdad?, de abogar con el técnico para que nos haga el favor. Así que no es, ¿verdad? Usualmente pues es mantenimiento más lo que utilizamos. Excelente. Casi terminando, porque yo sé que el tiempo para todos. Las últimas preguntas están relacionadas con fenobarbital. 1. Si no se cuenta fenobarbital intravenoso, ¿se puede utilizar oral? ¿Y cuáles son las dosis? Ese está relacionado con fenobarbital. 2. ¿Están tomando niveles de fenobarbital a todos los pacientes? Y 3. ¿Cuánto tiempo después de que un paciente ha respondido al medicamento le pueden suspender el tratamiento? En mi caso, yo siempre abogo que lo que usted tenga disponible es lo que usa. Si lo tiene oral, si lo tiene IV, de la manera que tenga, usted lo usa, porque en realidad en Puerto Rico pasa que en muchos otros hospitales de la periferia no existen esos medicamentos. Así que yo le digo, pues no lo dejes sin nada, lo que tenga, de la manera que sea. Si es verdad, es de manera oral, pues se puede hacer por un nasogástrico, más o menos las mismas dosis, ¿verdad? 20 miligramos por kilo. Usualmente tratamos de si lo que tiene es levitiracetam, en vez de fenobarbital, pues utiliza levitiracetam en dosis, ¿verdad? Usualmente usamos 60 miligramos por kilo, a veces lo extrapolamos hasta 100 o ¿verdad?, 80 miligramos por kilo. Importante del levitiracetam es que a veces lo debemos dividir hasta 3 veces al día, porque en los neonatos, ¿verdad?, el mecanismo de riñón es mucho más rápido comparado con los adultos, así que se va rápido el sistema. Eso es una de las cosas que a veces utilizamos en nuestro centro. En términos, ¿verdad?, de disponibilidad, yo creo que pues está en las guías y existen y hay evidencia, pero uno tiene que trabajar con lo que tiene. Y eso es la diferencia, ¿verdad?, de nosotros como clínicos que trabajamos en lugares que no lo tenemos todo. Y que hemos entrenado en lugares que lo teníamos todo disponible y uno tiene que, ¿verdad?, hacer con el sistema con lo que uno tiene. Así que, ¿verdad?, esa es mi recomendación. Lo que exista es lo que se usa. Lo que hay. Sí, estoy de acuerdo con la doctora Rodríguez. Lo que quería añadir es acerca de los niveles de medicamento. Fenobarbital, si se le da 20 miligramos por kilogramo al paciente, se cree que el nivel va a ser de 20. Si le da 40 miligramos por kilogramo, el nivel va a ser de 40. O sea que sabiendo que los recursos son limitados en los países de Latinoamérica, se puede ya deducir que si le damos 20 miligramos por kilogramo, el nivel va a ser más o menos alrededor de 20. Sí, y por ejemplo, en mi laboratorio se tardan un montón, así que eso no me va a dar un beneficio clínico. Yo en realidad lo hago hasta tratar las crisis, ¿verdad? Y que ese electro, ¿verdad? Ese electro continuo, ¿verdad?, normalice o por lo menos haya supresión de las crisis, básicamente. Y Manuel, mencionaste también el retirarle los medicamentos, y generalmente como estas son crisis agudas, nosotros generalmente ya después de los primeros 5 o 6 días
si las crisis ya se han detenido, quitamos el medicamento. Puedo decir que más del 99% de los casos que van a la casa de la unidad de intensivo van sin medicamentos antiepilépticos. Y la verdad es que el estudio que hicieron recientemente lo demuestra específicamente, inclusive en casos bien severos de encefalopatía isquémico, hipóxico isquémico, donde vieron que hasta los casos más severos fueron a la casa sin medicamentos, sin ninguna recurrencia de las crisis epilépticas. Sí, y usualmente, ¿verdad? Usamos de 72 horas a 6 días, todo depende, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, esperamos el electroencefalograma completo para poder tener accesibilidad a ver esas ondas de base y de ahí partimos, ¿verdad? En términos de estratificación de riesgo. Lo que se ha demostrado es que no hay evidencia de que si los mandas con medicamentos o no los mandas con medicamentos, independientemente de lo que veas en imagen o en electroencefalografía, vas a disminuir el riesgo de epilepsia. El que va a desarrollar epilepsia la va a desarrollar. Así que puedes, ¿verdad?, minimizar esos efectos secundarios. Y eso es algo importante, ¿verdad? En ese cerebro, la epileptogénesis no viene ahora, viene a largo plazo. Así que no hay una demostración de que nuestros medicamentos sean antiepilepsia, sino simplemente son anticonvulsivos. Así que eso es algo importante. Sí, creo que la pregunta que hizo la doctora María Acevedo, pues creo que la respondió la doctora Rodríguez. Aunque tengamos hallazgos en el electro, de todas maneras nosotros le quitamos los medicamentos, siempre y cuando estén libres de crisis epilépticas, ya sea electrográficas o clínicas, les retiramos el medicamento igual. Yo creo que esa es una de los puntos importantes en esta sección, porque yo llevo más de 15 años en el hospital pediátrico en la comunidad neonatóloga, y una de las puntos importantes es dar de alta a estos pacientes con medicamentos para su casa. Cuando estaban en luminal o en fenobarbital, el problema era esto de los niveles. Seguimiento de neurólogos, nosotros no contamos con neurólogos que podemos contar con los dedos de la mano, así que tanto el seguimiento como el medicamento que le doy, como cómo le va a dar el medicamento a esta mamá ¿verdad?, este familiar, a este bebé, que no le dé una sobredosis de medicamentos. Todas estas cosas como neonatólogo para darle alta a un paciente eran bien complicadas. Así que yo le doy gracias a la medicina, que hemos evolucionado en cuanto a esto también. Así que el manejo, voy a decir últimamente, porque realmente esto ha ido evolucionando poquito a poco en el último año, por no decir 2. En el último año, pues entonces la respuesta ha estado un poco mejor en cuanto a quitarles los medicamentos o irse a los guineando pues, más adelante, o quitarlos antes de la alta médica. Nos da también paz a los neonatólogos, ¿verdad?, en el manejo de este paciente pediátrico. Juan Pablo. Gracias. Quizás un pequeño comentario, depende de la etiología, ¿no? También con crisis que son secundarias a hipoxia, isquemia, son autolimitadas por apoptosis, son burnout, listo, pero si a veces hay hemorragia asociada, la sangre en sí es un poquito más irritante, entonces hay que tener cuidado cuando hacemos la electro, si hay mucha actividad interictal, ser un poquito más cautos en cuanto retirar el medicamento, pero estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. La idea es mandarlos a la casa sin remedio. Sin embargo, a veces uno tiene que tener cuidado con la etiología y tener eso simplemente en el back burner, como decimos acá. Perfecto. Creo que en aras del tiempo estaremos ya haciendo los datos finales. Hemos estado compartiendo el link acerca de cómo pueden hacer la encuesta de retroalimentación. Se les dará un certificado de asistencia también de parte de la Universidad de Calgary por la educación médica continua. Para aquellos que todavía no han llenado y no han hecho el censo latinoamericano, estamos muy interesados en poder conocer los cuidados neurocríticos de toda Latinoamérica. Por favor, pueden revisar el link. Se va a enviar posteriormente. Y todo el webinar ha estado grabado y se va a enviar también por correo electrónico para que ustedes lo puedan recibir. Queremos nuevamente agradecer a Alexandra y a todos los ponentes. Excelente trabajo. Y queremos invitarles para la próxima charla
que estaremos hablando acerca de epilepsias de inicio neonatal, que se va a realizar el 2 de abril. Estarán recibiendo la invitación también. Alexandra, Muchas gracias de verdad a todos por estar aquí. Yo sé que estamos un poquito pasados de tiempo, pero lo aprecio muchísimo a la doctora Rodríguez, la otra doctora Rodríguez, la doctora Reyes Bobo, el doctor Hernández. De verdad que mil gracias por estar aquí con nosotros. Me encanta poder hablar de Puerto Rico y compartir lo que hacemos en Puerto Rico con el resto de Latinoamérica. Así que muchas gracias a todos y gracias por dejarme participar en esta experiencia. Bueno, excelente. Y bueno, somos latinoamericanos, ¿no? ¿Por qué terminar a tiempo? En fin, este, nos vemos en un mes. Muchísimas gracias a todos. Ha sido excelente, como siempre. El equipo ha sido gratificante participar. Y bueno, nos vemos. Chao, chao. Adiós. gracias a Adiós. todos. A todos. Gracias. 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 Recording stopped.